Ustedes hablan del Ahí estábamos viendo imágenes en vivo de las afueras del Congreso Nacional, donde ya en unas horas el presidente Luis Abinader pronunciará su cuarto discurso de rendición de cuentas ante la reunión conjunta de ambas cámaras. Mientras tanto, aquí en Uno más Uno seguimos en este panel especial donde estamos también pasando balance a la gestión gubernamental del año pasado, recordando que estamos muy bien acompañados por Olaya Dotel, politóloga y viceministra, también por Francisco Álvarez, conocido como Pancho, quien es abogado y dirigente de la sociedad civil, y por Apolinar Veloz, economista, catedrático y es gerente general del Banco Central. Bueno, ya este es el último bloque que nos queda y me gustaría que aquí podamos abordar un poco los retos que usted entiende tiene el gobierno para este último año, que de manera constitucional concluye en agosto. Me gustaría que ahora iniciemos justamente por Apolinar Veloz. Bien, mira, estuvimos hablando de pobreza, pero nadie se ha referido al salario. Eso es clave. Entonces, ¿cuál es el problema con el salario en la República Dominicana? El problema del salario es bastante sencillo. O sea, la teoría económica, no voy a irme al marxismo, voy a irme a la teoría tradicional, a la teoría neoliberal. Dice que la productividad marginal del trabajador debe ser igual al salario real. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué ocurre? En el año del 2022, la productividad marginal de los trabajadores era 70% superior al salario real. Y aquí hemos tardado alrededor de unos 12 años para hacer un incremento, digamos, insignificante a los salarios. Las empresas te pueden decir, no, pero eso es mucho porque me reduce el beneficio. No reduce el beneficio si usted no le está pagando el salario real a los trabajadores. Porque lo que usted no le paga, eso se lo queda el empresario. Pero además de eso, cuando vende en el mercado, le pone una tasa de ganancia. Una de los argumentos del gobierno para decir que estamos mejorando es que ha mejorado el salario real. Dice que han trabajado mucho para que se ha producido varios. Respóndeme. Lo que pasa es que justamente en el año del 2019, el Fondo Monetario Internacional, en el artículo 4 de ese año, en la página 6, hay un gráfico sobre la productividad de los trabajadores y el salario real. Si él tiene, por ejemplo, el ministerio ha hecho un ejercicio similar y le ha dicho lo contrario, yo quiero ver la grafiquita del ministerio, pero es que no la tiene. Entonces, hay una discrepancia importante, no solamente en República Dominicana, en el mundo hay esa discrepancia, especialmente en Estados Unidos a partir de los años 80, cuando se instala toda la estrategia neoliberal con el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y ha pasado en todas partes. Y aquí ha pasado. Ese es uno de los elementos clave para explicar la desigualdad. No la desigualdad, no, la pobreza. Y la pobreza. Porque la pobreza quieren decir, bueno, el gobierno que le dé, o sea, que te saquen a ti, a Millicent, a mí, a ti, y que se lo den a los trabajadores. No, pero el trabajador tiene una función, trabaja en una empresa. Y produce riqueza. Y produce riqueza. ¿Por qué no le pagan lo que él aporta? No me digan que vamos a reducirlo a, digamos, al mínimo del animal, es decir, comer para reproducirse. No, es el aporte. Estamos hablando del aporte. Cuando el capitalista, digamos, recibe beneficios de acuerdo a lo que debe pagar al banco por tasa de interés. O sea, no le dicen, no, usted coja menos de ahí. No, es eso. Lo que él tiene que pagar y pagar al banco es la tasa de interés del préstamo que cogió. Entonces, el rendimiento del beneficio es eso. Entonces, aquí tiene que haber, digamos, un aumento de salario. Y el aumento de salario no es por decreto, el aumento de salario debe ser el reconocimiento de que la forma de que se distribuye en el capitalismo es a través del pago de los factores. Entonces, el factor trabajo es un factor que hay que pagar. Entonces, si hay pobreza es porque el salario es bajo en la República Dominicana. ¿Qué opinan los demás? Bueno, yo creo que además más allá del salario, también uno de los grandes retos de la República Dominicana ha sido la inserción laboral de los jóvenes y el tema de la calidad de la educación. En ese sentido, se hicieron varios estudios con respecto al tema de los politécnicos en la República Dominicana. ¿Sabes qué nos encontramos? Nos encontramos que hay creados nominalmente 274 politécnicos. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Usted sabe cuánto funcionan? 35.
Wow. 239 son nominales, sin la infraestructura, sin el equipamiento necesario. En este momento, ya está todo el proceso de licitación para terminar de equipar esos politécnicos. Estamos hablando que es un proceso que se ha llevado todo un año, donde ha ido por etapas. Pero hemos tenido un gran desperdicio en todos estos recursos que se han invertido en educación, que se embarcó en su momento el gobierno de Danilo Medina en la construcción de la tanda extendida y de infraestructura de manera ineficiente, sin generar un piloto, sin los estudios necesarios. Y el tema de la pobreza, que es como muy bien señala Paulina, es un problema multidimensional y que requiere no solamente el tema de los subsidios, efectivamente. Ahora, tú tienes que garantizar que una familia no tenga la posibilidad de enviar a los chicos a la escuela para romper la brecha generacional. Y el círculo de la pobreza. Exactamente. Tiene que garantizar unas condiciones de salud que le permita a esos niños y niñas en la próxima generación tener una vida diferente. Y además se requiere un desarrollo territorial y unas inversiones más allá de Santo Domingo y Santiago que permitan romper esta histórica concentración de la riqueza en la República Dominicana. Yo creo que estamos apenas comenzando. Creo que falta un montón por hacer, pero yo creo que tenemos, además de la voluntad política y una política sobre todo de calidad de la inversión, que es innegable, más allá de todas las mejoras que habrá que hacer todavía. Pero si de algo va a hablar, presidente, quizá no hoy, pero sí este año, va a ser de una reforma fiscal en la que todos tenemos que sentarnos. Pancho Álvarez. Bueno, yo creo que el gran reto, el principal reto del país, del presidente y de todo el mundo en República Dominicana es mayo. Son las elecciones presidenciales y congresuales. Usted sigue en el contexto electoral. Es que definitivamente estamos en ese contexto. Y aunque el presidente no se refiera al mismo, si usted lee, como me lo leí yo, el discurso del año pasado, usted va a ver un discurso ya desde el año pasado, electoral. Él decía, tal cosa, eso es cambio. Tal otra cosa, eso es cambio. Ese es un eslogan electoral. Eso, yo estoy hablando del discurso del año pasado. Imagínense lo que va a ocurrir dentro de 2 horas aquí en República Dominicana. Entonces, el gran reto es cómo el presidente Abinader va a lograr mantener su campaña electoral de la reelección sin involucrar los recursos públicos. Porque hasta ahora no va bien. Pero hay una agenda. No va bien porque Participación Ciudadana ya ha dado 2 informes de las elecciones municipales, recorriendo toda la parte de la campaña electoral de las elecciones municipales, y detectó claramente el uso de recursos públicos en la campaña electoral, sobre todo en la publicidad estatal, que el presidente comenzó muy bien con un decreto, el 124, el primer decreto de este año, sobre el uso de los recursos públicos en la publicidad estatal, que prohíbe el uso de la imagen y la voz de un funcionario público que pretende, que es candidato, como es el presidente de la República, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ese decreto hizo una excepción, excepto en el momento de rendición de cuentas, porque ese decreto prohíbe exaltar los logros del gobierno, porque eso es un tema electoral, excepto en el periodo de rendición de cuentas. O sea, que lo blindó. Hoy en día, hoy es un día de rendición de cuentas, o sea que de acuerdo con el hoy decreto, se puede. Hoy se puede. No, pero se puede. Pero antes también. Pero ojo, Adalberto. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía la oposición en el sentido de que el presidente no podía inaugurar obras porque la ley es muy clara. Dice que 70 días antes de las elecciones presidenciales ahora que no puede. Es que viene la veda. La veda viene a partir de la proclama que hace la Junta Central Electoral, que abre la campaña. Ahora es marzo. Pero esa proclama no se ha dictado todavía. La presidencial no. La presidencial no. Sin embargo, la campaña sigue. Sí. Entonces, hemos fracasado en contener el uso de los recursos del Estado en materia electoral por parte del partido que esté en el gobierno, no importa cuál sea. Todos han hecho uso de los recursos del Estado. Pero hay una agenda. La gran tarea es limitar. Se acaba el tiempo ya, pero quisiera que usted se refiera un poquito a esto. Hay una agenda pendiente identificada por la sociedad dominicana y por el propio gobierno de prioridades. El tema de la seguridad social, la urgente necesidad de una reforma de la seguridad social, el tema de salud en el país, el tema de la desigualdad, a la que ustedes han hecho referencia, la profundización de la lucha contra la corrupción y el saneamiento y la eficientización de la administración pública. Y esos temas
Esos temas, ¿ustedes creen que va a ser tratado por el presidente hoy? No, yo no porque creo, no están en el debate electoral. No, yo no creo que esos son los temas de largo plazo y de desarrollo, que obviamente el presidente... De largo y corto plazo también. No, de largo plazo, eso no toma poco tiempo. O sea, hablar de salud, educación y transformar lo que es ese proceso educativo para un nuevo mercado de trabajo, eso no está, porque el nuevo mercado de trabajo no existe. Pero son temas urgentes que inciden en la agenda de la familia, en su día a día. No va a ocurrir, porque eso significa oponerse a la gente que le dio la plataforma económica y política al presidente. Perdóname, pero el tema de educación va a estar en el centro del discurso del presidente. La realidad es que el presidente va a dar un discurso completamente electoral. Exacto. Y yo dije que el primer reto va a ser mayo y el segundo reto es después de mayo. ¿Qué pasa después de mayo? Si no hay segunda vuelta. ¿Qué pasa después de mayo? Bueno, las reformas estructurales. Eso no va a venir en el espacio entre hoy y las elecciones. Y se va a anunciar. Porque en ambiente electoral no es un ambiente para tocar esos temas de reforma profunda si se hace correctamente. Y no eso va a venir después de mayo. Y no solamente eso, sino que el gobierno no ha tenido una reflexión sobre el proceso de reforma fiscal que debe tener. No ha tenido ningún tipo de reuniones con el empresariado. No ha tenido ningún tipo de reunión con la sociedad civil. Y después de mayo no viene eso. El asunto es que debió haber comenzado a prepararse. Si esa reforma venía, Fíjate, Apolinar, que el empresariado sí ha estado haciendo su tarea, ha dicho cuáles son los temas clave, ha puesto el pacto eléctrico como una condicionante para mejorar el rendimiento del Estado. Además, se requiere sentar a los partidos políticos de oposición. Y en un contexto electoral, vamos a sentar a los partidos políticos de oposición a discutir una reforma fiscal. Tú sabes que bueno, pero ahí hay un hecho que es real. Casi es muy difícil encontrar un sector social que no tenga, que no te asegure que después de las elecciones viene una reforma fiscal o una discusión, un debate alrededor. Y lo que no debería venir, ¿tú sabes qué es? Una reforma constitucional, porque si en mayo de repente el partido de gobierno obtiene una mayoría congresual, va a haber gente que le va a estar diciendo al presidente que hay que modificar la Constitución para que vuelva por otro periodo más. Y eso sí sería muy peligroso para Pero hay temas, Fancho, como el tema del Ministerio de Justicia, al tener un procurador independiente constitucionalmente, que ameritarían esta reforma. Exactamente. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y la diferencia que yo entiendo que se va a marcar. Que sí vamos a hablar de una reforma constitucional, pero no para una reelección. Pero hay para esos temas. Oye, es la primera vez, y eso es lo que va a marcar una diferencia en la historia política dominicana, es que vamos a tener un presidente que se va el 28. Olaya, el gobierno, y ojalá el gobierno, ¿no? el gobierno concluye en agosto, este gobierno, pero parece que va a continuar el mismo presidente. ¿Piensa que el gabinete va a ser similar? Y sobre todo en esto de paridad o de acercamiento a la paridad de género. Eso hay que preguntárselo al presidente. Ese es uno de los puntos débiles del presidente. Claro. En su gabinete. Tres mujeres de 20 y tantas posiciones. Eso, sí, la verdad que otro tema, la gobernabilidad, la posibilidad de que el sector gubernamental y la oposición pueda seguir sentándose para discutir temas que implican estas reformas estructurales. Lo digo porque hoy día hay una información de que hay un sector de la oposición que está representada en el Congreso que se retiraría del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Sería un gran error de la oposición. Pero la oposición... Porque todo lo contrario, hay que promover la rendición de cuentas. Claro. Y tú no te paras de un sitio donde un funcionario va a hacer una rendición de cuentas. Tú te sientas ahí, anotas y criticas la rendición de cuentas. Pero dicen que a Danilo Medina le hicieron lo mismo. Pero es una conducta equivocada. En ambos casos. En ambos casos. Bueno, la cuestión, espérame, hay un problema de que le está refiriéndose a la transparencia, que es importante ya, aunque sea un minuto que queda, de volverlo a tratar. 30 segundos. Sí, o sea, el presidente de la República, evidentemente que tiene frente a sí una oportunidad de decir los resultados de las políticas que hizo, que eso nunca lo hacen, pero bueno. Pero también la oposición tendría, si existiese, la obligación de responder al presidente. Se hace en otros países, aquí podría hacerse, pero no hay oposición
política en este país. Que no. Porque no hay oposición política. Esos políticos que están en el PLD y esos políticos que están en los FUPU, lo único que hicieron política era cuando estaban en el gobierno, y la política de ellos era dar dinero. Entonces ya ellos no son oposición, ellos son sencillamente un grupo que está ahí para hacer presión. Un grupo de divergentes. Sí. Bueno, damas y caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Ay, qué lástima. Tenemos que agradecerle a la audiencia por seguir con nosotros, ser fiel siempre a este programa, y a ustedes que nos han permitido abordar un tema tan importante como este. Gracias, Francisco Álvarez, gracias, Olaya Dotel, y gracias, Apolinar Veloz, por haber madrugado y acompañar, para acompañar a nosotros en este debate. Millicent, sí, seguimos mañana, ¿verdad? Firmes aquí a las 7 de la mañana, le esperamos por aquí por Teleantillas. Ahora pasen un feliz resto del día. Quisqueyanos valientes al ser